¿Y si Ignacio de Antioquía nunca existió? En mi video anterior hablé de un cambio importante en su datación. Ya no se puede asumir que murió bajo Trajano entre los años 107 y 110. Sus cartas apuntan más bien a mediados del siglo II o incluso después. En este video quiero pasar de su datación a un tema que abre la puerta a algo aún más radical, que Ignacio se trata más bien un personaje ficticio. Si no han visto el primer video, les pido que vayan a verlo ahora. Nuestro primer testigo de las cartas ignacianas, o mejor dicho, uno de ellos, es Ireneo. Pero curiosamente, cuando cita una de las epístolas ignacianas, nunca menciona a Ignacio por nombre. Simplemente menciona a uno de los nuestros que es molido por los dientes para convertirse en pan. Esta es una cita de Romanos de Ignacio. No sabemos si Ireneo conocía esta carta específicamente como de Ignacio, o si la atribuía a algún otro mártir. Es un misterio porque Ireneo no nombraría abiertamente a un mártir tan famoso. En otros escritos, no tiene problema alguno al mencionar a sus predecesores. Ignacio fue clave para los primeros cristianos, su papel principal era ser el mártir prototípico. Pablo también lo fue, pero no tuvo una muerte tan atroz como Ignacio. Según la tradición, Pablo, supuestamente ciudadano romano, fue decapitado. No luchó contra bestias, ni sufrió tortura alguna. Con el paso del tiempo, los cristianos desesperadamente necesitaban modelos más radicales para el martirio que estaban enfrentando. Comenzaron a ocurrir persecuciones repentinas y espantosas contra los cristianos en algunas ciudades, empezando con el reinado de Marco Aurelio. Probablemente fue durante este reinado cuando murió Policarpo, junto con varios otros cristianos en Esmirna. También fue cuando un grupo de cristianos murió en la arena en dos ciudades importantes del sur de la Galia. Las historias de estas persecuciones se relatan en el martirio de Policarpo y en la carta de las iglesias de León y Vienne. Es cierto que el ardiente deseo de Ignacio de ser devorado por bestias salvajes puede sonar demasiado radical para servir de ejemplo, pero precisamente era un modelo para aquellos que titubeaban. El martirio de Policarpo cuenta la historia de Quinto, quien se entregó para ser ejecutado como cristiano, pero cuando vio las fauces y garras de los animales a los que tendría que enfrentarse, optó por jurar por los dioses y sacrificarles. En cuanto a valentía, Ignacio era todo lo contrario a Quinto. Él era el mártir modelo que podía mirar con regocijo a los ojos o las fauces de un león. El atrevido y constante deseo de Ignacio de morir como una especie de ofrenda serviría como la inspiración perfecta para los mártires que empezaron a multiplicarse a fines del siglo II y posteriores. Sus cartas podían leerse en las presiones a los futuros mártires que dudaban en su fe. Las cartas mostraban a la gente cómo morir y cómo hacerlo con sentido, como un verdadero autosacrificio. Proporcionaban tanto una razón práctica como mística para sufrir, para convertirse en verdaderos discípulos y para alcanzar a Dios. Obviamente, el hecho de que Ignacio ejemplificara el valor de un mártir no significa que no existiera. Al mismo tiempo, su personaje, tal como se construye en las cartas, bien pudo haber sido creado, o al menos moldeado para encajar con el ideal del mártir. Según esta teoría, alguien que conocía a Ignacio como un mártir temprano, escribió cartas a mediados del siglo II, revelando lo que Ignacio habría dicho si lo hubieran llevado a la muerte en los años 150 o 160 y también cómo habría resuelto los problemas del orden eclesiástico durante esta época tumultuosa. Hola y bienvenidos amigos. Soy el Dr. David Litua y hoy quiero hablarles sobre mi sitio web personal llamado El Archivo Gnóstico. Comenzó como un blog que hablaba sobre Marción, la gnosis, el hermetismo, entre muchos otros temas.
Ahora ha evolucionado hasta convertirse en una base de datos completa que resume las investigaciones más recientes en los campos del cristianismo primitivo, el mundo grecorromano y los estudios gnósticos. La suscripción es gratis y recibirán notificaciones cada vez que se publique una entrada. Todas las bibliografías, que son lecturas recomendadas, son completamente gratuitas y también hay muchas entradas de blog, resúmenes de artículos y reseñas de libros que son gratis. Sin embargo, solo se puede acceder a algunos materiales mediante suscripción. Afortunadamente, los precios son muy accesibles. Para que quede claro, el archivo gnóstico no es mi Patreon. Mi Patreon tiene ofertas separadas diseñadas para diferentes cosas, principalmente para responder preguntas inmediatas por mensaje directo, dar acceso prioritario a videos, descargar mis libros y artículos académicos, tomar clases conmigo o usarme como editor o asesor académico. El archivo gnóstico es diferente. Es mi propio sitio web, de mi propio diseño, y ahí podrán ver una lista de mis publicaciones y cursos más recientes. Cuando analizamos detenidamente la situación de Ignacio, empezamos a notar algunas anomalías e incluso improbabilidades evidentes en su historia. Su historia nos pide creer que un hombre enjuiciado para ser ejecutado, rodeado por 10 guardias romanos, tiene el tiempo y la tranquilidad para escribir 7 epístolas solemnes llenas de sofisticación retórica y pasajes poéticos. Estas cartas están llenas de palabras recién acuñadas, nuevas combinaciones de palabras, máximas concisas y largos saludos floridos. Son verdaderas obras de arte, tesoros perdurables de la literatura cristiana. No fueron compuestas apresuradamente una por una, sino como una colección, y esto se demuestra por la estructura formal de las secciones de apertura y cierre de las cartas. Da la impresión de que tomaron días o semanas en componerse por parte de un teólogo cristiano educado que gozaba de tiempo libre. Su composición no era compatible con el horario interrumpido de un condenado que era trasladado de manera impredecible de ciudad en ciudad en la constante compañía de soldados brutales. Una segunda inverosimilitud tiene que ver con Ignacio como prisionero. Ignacio afirma y presume que está encadenado, pero parece ser sorprendentemente libre. De hecho, actúa más como si estuviera en una especie de embajada ante las iglesias de Asia. Se queda en ciudades famosas como Esmirna durante largos periodos de tiempo. Dice que está custodiado por 10 leopardos que lo maltratan, pero constantemente recibe embajadas oficiales de iglesias, personas como obispos, diáconos y ancianos. Parece que predicó un impresionante sermón en Filadelfia, algo bastante difícil de hacer en presencia de leopardos hostiles. Ignacio no solo escribe una larga carta a los Efesios de 21 capítulos cortos en la Recensión Media, sino que también les promete otro libro o tratado teológico sobre el tema del plan divino visto en el sufrimiento y la resurrección de Cristo. No sabemos si Ignacio alguna vez escribió ese tratado, pero el hecho de que asumiera que tenía tiempo para escribirlo es curioso para un hombre que iba camino a su ejecución. No estoy discutiendo la idea de que los cristianos pudieran visitar a Ignacio en prisión o proveerle lo que necesitara. Eso era algo común y podía suceder fácilmente mediante sobornos. Lo que discuto es la idea de que Ignacio tuviera la libertad de predicar uno o varios sermones y que tuviera tiempo no solo para escribir cartas, lo cual ya es sorprendente, sino tratados completos siendo un convicto. Aún así, una tercera inverosimilitud tiene que ver con los procedimientos romanos para tratar a los convictos. Aunque no es imposible, es muy poco probable que Roma gastara enormes cantidades de dinero para transportar a un cristiano, todavía desconocido, más de 1.500 millas o 2.500 kilómetros desde Siria, y que lo custodiaran no solo uno, sino 10 soldados, solo para que muriera en el Coliseo romano. Después de todo, había grandes arenas en Antioquía, Asia Menor, donde podían y ocurrían luchas con bestias. El Pablo canónico afirmó que luchó contra bestias en Efeso. La gente todavía debate si lo dijo literalmente o no.
Ignacio pudo haber luchado contra bestias en su ciudad natal, Antioquía sobre el Orontes, la tercera ciudad más grande del imperio. No necesitaba ir a Roma, que ya tenía suficientes criminales locales y gladiadores famosos para ser usados como entretenimiento público. Ignacio nunca afirma ser ciudadano romano y no hizo ninguna apelación al César. Nada exigía que Ignacio fuera echado a las bestias, específicamente en Roma. Algunos de los mártires de León y Bien fueron condenados a las bestias, pero no los enviaron a Roma, a pesar de que estaba mucho más cerca de ellos que para Ignacio. Ellos pelearon en la arena local y en los juegos locales. Allen Brent cita al emperador Justiniano, quien a su vez citó a un jurista de principios del siglo III. Cito: el gobernador no debe, como un favor al pueblo, liberar a las personas condenadas a las fieras, pero si son de tal fuerza y habilidad que harían un espectáculo digno para el pueblo romano, debe consultar al emperador. Sin embargo, un rescripto de Severo y Antonino Deificados prohíbe que los criminales condenados sean trasladados de una provincia a otra sin el permiso del emperador. Este rescripto de Severo, que sería de la década de los 190 como muy pronto, indica que un gobernador necesitaba el permiso del emperador para transferir a los condenados a luchar contra las fieras de una provincia a otra. Solo los prisioneros con fuerza y destreza extraordinarias serían aptos para ser transferidos, y solo con el permiso del emperador. No hay razón para creer que Ignacio tuviera gran fuerza o destreza como para luchar contra las fieras. No hay razones obvias para que el gobernador de Siria escribiera al emperador solicitando su traslado desde Siria hasta Roma. Así que, contrario a lo que dice Brent, transportar criminales condenados desde las provincias para dar espectáculo en el Coliseo no parece ser una práctica normal. Era algo inusual, especial, destinado a prisioneros con habilidades especiales y requería de permisos especiales. Por cierto, el rescripto nunca asume que los que luchaban con bestias viajen hasta Roma, solo que son trasladados de una provincia a otra, que podrían ser provincias vecinas. Si el gobernador de Siria en verdad organizó el larguísimo viaje de Ignacio a Roma, todavía hay otra anomalía que considerar. La lenta ruta terrestre de Ignacio desde Siria hasta la capital imperial carece de lógica. Sería mucho más rápido y barato para el gobierno romano haber transportado a Ignacio en barco desde el puerto de Antioquía hasta el puerto de Roma. En cambio, Ignacio termina recorriendo hacia Menor y Macedonia, en parte siguiendo los pasos de Pablo. Por otro lado, según el autor de Hechos, cuando Pablo fue transportado de Oriente a Occidente, lo llevaron directamente en barco y con un solo guardia. El Pablo de Hechos es un ciudadano romano, así que al menos tenía razón para ir a Roma y apelar. El autor de Hechos se sentía motivado a llevar a Pablo a Roma para mostrar que el Evangelio había llegado al centro imperial. Desde ahí se esparciría hasta los confines de la tierra. Si no había una razón política para trasladar a Ignacio de Siria a Roma, sí había una razón teológica, que Ignacio, el mártir ejemplar, pudiera seguir los pasos de Pablo yendo a Roma y morir ahí, en vez de morir en una sede provincial. Había algo imponente en el carácter de Ignacio, así que el autor de sus epístolas se esforzó mucho para que su muerte también fuera imponente. Vale la pena señalar algunas otras anomalías en las cartas mismas. Me parece algo sospechoso que Ignacio trate de explicar por qué, en el futuro, no quedarán restos corporales suyos para ser enterrados. Él les pide a los romanos o a los cristianos romanos que animen a las fieras para que lo devoren por completo, sin dejar rastro alguno. Así, nadie tendrá que preocuparse por organizar su entierro. Esto está en Romanos 4. Si Ignacio en verdad murió sin dejar restos materiales, eso explicaría por qué no tenía tumba ni monumento físico en el siglo II. En el siglo IV se inventaría una tumba para él en el cementerio de Dafne, cerca de Antioquía. En resumen, si alguien quisiera inventar un mártir ejemplar en el siglo II, tendría que explicar por qué ese mártir no tenía tumba, santuario ni monumento. Pedro y Pablo sí tenían sus santuarios. Sus trofeos eran visibles a fines del siglo II. El espectáculo de la muerte de Ignacio fue imponente, pero los romanos no le construyeron absolutamente ningún monumento.
El personaje de Ignacio nos da la explicación. No quedó nada de su cuerpo, así que no había nada que conmemorar. Pero cómo es que Ignacio anticipó que sería devorado por completo por las bestias, es algo poco claro. Unas cuantas mordidas de león hubieran sido suficientes. Tal vez esta fue inspiración de Ignacio. Pero la pregunta es, ¿por qué se le inspiró para decir exactamente esto? Es más probable que lo que tenemos aquí son indicios de un falsificador tratando de explicar una situación que de otro modo sería vergonzosa. Ignacio no tenía ningún monumento. Si era un mártir tan importante, ¿por qué los cristianos no lo conmemoraron desde principios del siglo II? También hay una expresión curiosamente anacrónica en la carta de Ignacio a los Esmirnios. Él escribe que a la iglesia de Antioquía se le había devuelto su propia entidad corporativa. Esto es el término griego somateion. Brent entiende que esta entidad corporativa indica el privilegio legal de poseer bienes como comunidad, pero no cree que la iglesia del siglo II tuviera derecho legal a poseer propiedades. Hasta Constantino, el cristianismo era técnicamente ilegal y por lo tanto no se reconocía como una entidad corporativa. Por eso, Brent imagina un escenario en el que el gobierno romano decidió ignorar el estatus ilegal de la iglesia cristiana, incluso cuando tomaba posesión de sus edificios. Pero en ese caso, serían los edificios los que se devolverían y no la entidad corporativa en sí. Por tanto, Ignacio presupone una época en la que la iglesia cristiana podía registrarse o al menos ser reconocida como una entidad corporativa en una ciudad, pero esto habría ocurrido mucho después. Quizá lo que estamos viendo aquí es algún tipo de corrupción posterior del texto por parte de un escriba, o tal vez es el falsificador quien está cometiendo un anacronismo genuino. Finalmente, tenemos lo que parece ser una señal del falsificador en la carta de Policarpo a los Filipenses. Como mencioné en un episodio anterior, esta carta es en su mayoría un pastiche de citas de las Escrituras del Nuevo Testamento. Su principal propósito, o uno de ellos, era legitimar las cartas de Ignacio, mostrando cómo Policarpo hizo y envió la primera colección de epístolas ignacianas. Pero la misma carta de Policarpo parece ser ficticia. Así que surge la pregunta de si alguien intentó usar la autoridad de Policarpo para crear y legitimar una colección aparte de cartas ignacianas. Existen variantes a esta teoría. Quizá la mayor parte de la carta de Policarpo sea auténtica, pero un editor añadió el capítulo 13, que habla de la colección de cartas ignacianas. Esta teoría encuentra apoyo en el hecho de que, en el capítulo 13, Policarpo entiende que Ignacio está vivo y aún en camino a Roma, mientras que en el capítulo 9, versículo 2, asume que Ignacio ya ha muerto. Robert Jolly propuso que el editor que añadió el capítulo 13 a la carta de Policarpo a los Filipenses también falsificó las epístolas ignacianas. Básicamente, este falsificador añadió un capítulo para que sirviera como el primer testigo externo de las cartas ignacianas. Pero Policarpo fue convertido en algo más que un simple testigo externo. Su carta mostraba que el mismo Policarpo específicamente recopiló y editó estas epístolas, garantizando así su autenticidad. Incluso existe una teoría que dice que el falsificador de las cartas ignacianas tomó el nombre de Ignacio de la carta de Policarpo. Policarpo mencionó a 3 mártires, aparentemente filipenses, en el capítulo 9. Uno de los 3 es un hombre llamado Ignacio, pero no parece destacar entre los otros 2 mártires mencionados 2 individuos llamados Zósimo y Rufo. Este Ignacio no es de Siria, sino probablemente de Filipos. ¿Acaso este Ignacio de Filipos se convirtió en el obispo sirio? Es decir, ¿se usó su nombre para lo que básicamente era un personaje ficticio? Esto sigue siendo una pregunta abierta. El objetivo de este ejercicio no es realmente negar la existencia histórica de Ignacio, sino tomar en serio esa posibilidad. La mayoría de las colecciones de cartas en la antigüedad eran ficticias. Se diseñaban para entretener, para la edificación moral o por interés biográfico. Podemos pensar aquí en las cartas de Séneca a Lucilio o en Segunda de Timoteo. En el caso de Ignacio, los cristianos del siglo II que sufrían persecución habrían querido, e incluso necesitado, aprender valentía de un mártir temprano designado por los apóstoles. Este mártir temprano habría servido y de hecho sirvió,
como un ejemplo de valentía cuando los cristianos posteriores verdaderamente fueron arrojados a las fieras a fines del segundo siglo. A principios del siglo II, todavía era una época en la que los gobernadores romanos estaban definiendo la política sobre qué hacer con los cristianos. Basta con ver la apelación de Plinio a Trajano. Para fines del siglo II, ya habían formulado una política según la cual, durante las épocas de festivales, los cristianos, es decir, los confesores, podían ser ejecutados en las arenas para entretenimiento público. Tertuliano, quien vivió a fines del siglo II y principios del III, describió esta política con su estilo característico. Cito: si el Tíber sube demasiado para los muros, o el Nilo baja demasiado para los campos, si el cielo no da lluvia, si hay un terremoto, hambruna o peste, de inmediato se escucha el grito: a los cristianos al león. Ignacio fue el primer cristiano documentado en ser arrojado a los leones, y su comportamiento fue ejemplar. No se inmutó ante su destino. De hecho, lo abrazó y se convirtió en un modelo de valentía. A los cristianos les tomaría mucho tiempo darle a Ignacio un digno monumento de piedra, pero las cartas mismas crearon un monumento simbólico en la mente, exaltando al gran mártir que, aunque destrozado y devorado, se convirtió en un modelo perdurable.